Gracias por continuar con Uno más Uno. Seguimos dándole seguimiento al huracán Fiona, de manera que le estaremos dando informaciones e interrumpiendo un poco la programación normal para compartir con ustedes cualquier dato, cualquier información nueva que nos llegue. Ya saben que el huracán en este momento está en tierra, en territorio dominicano, penetró por Punta Cana y San Rafael de Yuna, eso es en la provincia de la Altagracia, y ya se encuentra cruzando el Ceibo a Atomayor y probablemente llegue a Samaná y a la provincia María Trinidad Sánchez. Aquí tenemos nuestro primer invitado del día de hoy, Andrés Navarro, con quien habíamos concertado esta entrevista sin saber que iba a llegar este huracán, sí. Y nos iba a tratar. Pero qué bueno que esté aquí, porque Andrés está al frente de la organización, de la consulta, que va a realizar el Partido de la Liberación Dominicana para escoger entre 6 aspirantes a la presidencia a quien representará esa organización en la contienda de... Bueno, esto es ahora, en octubre, 16 de octubre, en la contienda del año 2024. Vamos antes, con el permiso de Navarro, vamos a conversar con Warner Riveras de la ONAMET para que nos dé los detalles del último boletín. Claro. Y nos explique un poco cómo anda ese fenómeno. Bienvenido, Warner. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Warner? Parece que perdimos. Parece que lo perdimos. Sí. Parte también de los afanes. Pero mientras tanto, bienvenido. Sí, vamos entonces a ir. Bien, buenos días, Adalberto, Milicen. Muchas gracias por invitarme. Creo que está ya en Warner, ¿nos escuchas? Aló. ¿Nos escucha, Warner? Adelante. Voy a llamar. Adelante. Sí, bueno, saludos a todos. Tenemos que Fiona se está moviendo sobre entre la provincia de la Altagracia, el Ceibo y la Romana. Este sistema continúa desplazándose a unos 13 kilómetros al noroeste, o sea, su centro está sobre la República Dominicana y posee vientos máximos sostenidos de unos 150 kilómetros por hora. Algo importante a destacar es que mientras el sistema se va desplazando, el centro, donde se encuentra el ojo del huracán, estará provocando una calma, vamos a decir, momentánea, una calma que pudiesen las personas pensar que ya ha pasado todo. Sin embargo, no salgan de sus casas, le soltamos a la población, más bien que esperen que los organismos de protección civil y las autoridades locales y del Centro de Operación de Emergencias den ya el visto bueno para eso. Mientras tanto, los amplios campos nubosos de este sistema están generando en provincias de la Altagracia, el Ceibo, también en la Romana, en los diferentes aeropuertos que tiene el país, en la parte este, reportando lluvias intensas con ráfagas de viento, huracanados también, y también tormentas eléctricas que se están generando mientras el sistema se va desplazando hacia el noroeste. Estos campos nubosos van a ir cubriendo de manera gradual parte de lo que es el norte, noroeste y áreas de la cordillera central. También se prevé que a medida que se desplace pueda el huracán también degenerar a tormenta tropical nuevamente o incluso a depresión tropical. Sin embargo, es importante seguir atento a los boletines que tenemos en esta Oficina Nacional de Meteorología y por ende también los lineamientos establecidos por el gobierno a través del Centro de Operaciones de Emergencias COE. ¿Tienen alguna pregunta? La trayectoria desde el Ceibo a Atomayor, ¿hacia dónde se dirige? Sí, la trayectoria indica que él va moviéndose a un oeste-noroeste. Esto sería desplazándose, por decir, cruzando, vamos a decir, el Ceibo, ¿verdad? Pasando luego al noroeste por Atomayor, saliendo posiblemente por lo que es la bahía de Samaná, cruzando también parte de Samaná y pudiendo bordear en un punto zonas de lo que es María Trinidad Sánchez, o sea, volviendo a entrar quizás su centro, estar muy cerca de lo que es María Trinidad Sánchez y más adelante, en horas de la noche, más o menos, saliendo por lo que es María Trinidad Sánchez o Puerto Plata, en ese extremo ahí y es para allá.
pero a pesar de que su centro se desplace o salga del territorio dominicano, ¿verdad? Más adelante, los amplios campos nubosos van a seguir interactuando con áreas de la parte norte, el centro, continuarán también hacia el este, pues generando precipitaciones significativas, vientos huracanados que están alrededor de 45 kilómetros de su centro y también vientos de tormenta tropical que se extienden unos 240 kilómetros del centro de este sistema tropical. Dice en hora de la noche. ¿Quiere decir que ese fenómeno va a seguir en territorio dominicano casi todo el día? Completo. O sea, lo que doy es una referencia en virtud del desplazamiento que tiene el sistema, porque esto puede también ir variando, acelerándose o desacelerando. ¿Me doy a entender? O sea, sí. Lo que usted me ha preguntado en esa parte, lo que he intentado es darle una referencia. Puede ser que lo haga en la tarde, a media tarde, en la noche, pero es para que tengan ustedes un conocimiento más o menos apreciable de lo que estamos nosotros proyectando acá. Juan, por último, en el caso del Gran Santo Domingo, ¿qué esperar? Cuando entrábamos al estudio veíamos que estaba ya lloviendo aquí, pero ¿qué esperar? Sí, bueno, mira, las lluvias en el Gran Santo Domingo van a ir siendo de manera intermitentes, ¿verdad? En un espacio temporal va lloviendo fuerte, luego va pasando, porque eso es en función del desplazamiento de las bandas de lluvias. Entonces, esta tarde y horas de la noche van a seguir ese patrón de lluvias vamos a decir, de periodos fuertes en algunas ocasiones a moderadas, y continuamente hasta el día de mañana también van a seguir lluvias de manera intermitente. Bueno. O sea que no van a ser lluvias continuas precisamente, sino de vez en cuando, es lo que quiero decir. Excelente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Daniel Riveras de la Oficina Nacional de Meteorología por actualizarnos acerca de Fiona. Muy amable. Bueno. Ahora sí le toca el turno a Navarro. Al bate, Andrés. Bien, les decía que es un placer para mí estar aquí en 1+1 nueva vez con ustedes. Y en el caso de nuestra organización, del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos una comisión que está organizando lo que hemos llamado la consulta para el 16 de octubre. Esa comisión la coordina la compañera Alejandrina Germán, yo formo parte de ese equipo. Y de lo que se trata es precisamente de establecer un mecanismo con el cual el PLD puede escuchar a la ciudadanía en torno a las preferencias, a las simpatías que haya en la población dominicana sobre los 6 aspirantes presidenciales. Tenemos en esta ocasión 3 mujeres, 3 compañeras del PLD. Hay paridad, y 3 compañeros. Sí, exactamente. Y nosotros realmente como partido, lo que queremos en el marco de la transformación del PLD, generar mecanismos que nos permitan tener contacto con la población, saber lo que piensa directamente. No solamente, en este caso es sobre los perfiles que tenemos de aspirantes presidenciales, pero un mecanismo como este podremos usarlo en otros momentos para definir situaciones o políticas dentro de la organización que sean cónsonas con lo que espera la gente. En este Así caso, es que el domingo 16 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tendremos esta jornada. Sobre este proceso, Andrés, hay una crítica observación. Ajá. Porque se entiende que al no haberse abierto todavía el periodo de precampaña, que la ley establece en su artículo 41, que es el primer domingo de julio del año que viene, se estaría violando la ley al hacer este proceso. No, Milicen, eso ya lo hemos dilucidado con mucha transparencia, tanto con la Junta Central Electoral como con otras instituciones. ¿Y por qué? Porque en la misma Constitución de la República se establece como primera función de los partidos políticos crear mecanismos que permitan a la población participar en el fortalecimiento de la democracia. Lo que estamos haciendo es, con este mecanismo de consulta, es no solamente fortaleciendo al PLD, sino generando un precedente con el cual la población puede ir perfilando desde su óptica cuáles deben ser los perfiles priorizados por los partidos. Nos quejamos mucho a veces de la calidad de las candidaturas. Muchas veces la calidad de la candidatura puede ser mayor o menor en la medida en que un partido sea abierto o cerrado. Pero por otro lado también, ya con la misma Junta, cuando mostramos lo que vamos a hacer, reconoció que en la misma ley electoral
se establece la competencia de los partidos de definir estrategias políticas y electorales. ¿Pero cuál sería la diferencia entre esta consulta y una primaria? Que esta no es vinculante. Por un lado, esta consulta no va a generar como producto una candidatura. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Pero hay un si acuerdo, cualquier otro, hay un acuerdo del partido, de Sí. los candidatos avalado por el partido, de que el que ganó aquí ganó de unificarse. Ganó. Ajá, Va a pero ser el de candidato. unificarse en todo eso. No, pero no quita el derecho, en el marco de la ley, que cualquier otro compañero decida participar en el mecanismo que tomemos para decidir cuál es la candidatura, como bien decía Millicent, en el periodo de precampaña, o sea, entre julio y octubre del próximo año. O sea, que lo que estamos haciendo no colide con la ley, con el mandato de la ley, porque no estamos conculcando derecho a nadie en el marco de la legislación. El otro ruido que me causa también es que ciertamente los partidos tienen derecho a organizarse y hacer actos internos, pero el hecho de que ustedes hayan optado por un evento abierto en el que puede participar toda la ciudadanía, me hace cuestionar si efectivamente no se estaría violando la ley. No, porque primero, bajo ninguna circunstancia, ninguna actividad que haga un partido que le dé apertura, participación a la ciudadanía, en ningún momento de un periodo puede ser entendida como ilegal. Y al contrario, no solamente que no es ilegal, sino que además tiene una enorme carga de legitimidad, porque confiere participación a la ciudadanía, pero por otro lado, esta no es una actividad que irrumpe en el espacio público, que altera, porque el espíritu de la ley en torno a estas restricciones tiene mucho que ver con la alteración del ambiente social, del espacio público, y bajo ninguna circunstancia, fíjense, que hemos optado para que los centros de consulta, es decir, las mesas de votación, se hagan al interior de centros públicos. El gobierno nos facilitó los centros públicos, las escuelas, para nosotros hacerlo un domingo, pero también la misma Junta Central Electoral nos puso las restricciones. Fíjense que la iniciativa del PLD, de hecho, ha generado un precedente para todo el sistema, y es que ha creado, a solicitud nuestra, el llamado periodo de pre-campaña. Es que los partidos se le ingenian, Bueno, pero es una forma de aportar, porque sí, oigan, y todos están de acuerdo, ya lo sabemos. La consulta es una figura que existe en la legislación en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina. Ese es un tema que ya, como tú decías, está debatido, se ha debatido bastante. Así es. Y obviamente que ustedes ganaron esa batalla. Ganó la democracia. Pero es contrario a lo que establece la ley. No, contraria sí, no. porque la ley establece que hay unos periodos. Hay periodos. Pero eso es para los fines de seleccionar. Pero bueno, una cosa, Navarro. El 16 de octubre se va a realizar esa consulta. Sí. Hay, hasta donde sabemos, un acuerdo entre los partidos, los candidatos. Los aspirantes. Quienes aspiran, son precandidatos, que aspiran a la nominación presidencial. Sí. ¿Ese acuerdo ha sido ratificado? ¿Va a ser ratificado? ¿No tienen ustedes un temor de que alguien no diga que le hicieron coca? No tenemos temor. No. Realmente este es un acuerdo interno de la organización que en la manera en que hemos construido el proceso de la consulta, que ha sido con un método de consenso, es decir, hemos usado el criterio para todas las tomas de decisión, la comisión organizadora junto con los aspirantes, de que las decisiones, el diseño de la estructura, el software, la tecnología que se va a utilizar, sea transparente y de consenso. Todo eso va construyendo un alto nivel de confiabilidad, y eso nos garantiza la unificación de la organización y el respeto de los acuerdos. Por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana estuvo dirigido durante décadas por una comisión política. Un comité político. Un comité político bastante restringido, cuyas caras todo el país las conoce. Tenía entre su mérito que había llevado al partido del poder, y por mucho tiempo, 20 años, en el poder. Esas caras han desaparecido de la noche a la mañana, a tal punto que ni siquiera quisieron postularse a cargos en los eventos internos que ustedes han realizado. Yo me refiero a caras como Felucho Jiménez, como Euclides Gutiérrez Félix,
como Fadul, Monchi Fadul, bueno, la inmensa mayoría de los 35, va a ser el grupo fuerte de los 35, ¿qué pasó? Y le han dejado el momento difícil porque el PLD se dividió, perdió las elecciones a ustedes. El relevo. ¿Eso es porque creen en la juventud o porque ellos decidieron no meterse en más lío? No, déjame decirte que esas personas, esos compañeros que tú has mencionado, siguen muy activos en el PLD. Pues muy disimuladamente. Claro, porque es que en cada momento, y eso es lo que está mostrando el PLD a la ciudadanía, hay momentos para roles en los cuales tú como sujeto político puedes tener mucha visibilidad y otros momentos en el que no tenga esa misma visibilidad, sin embargo no quiere decir que tenga menos intensidad de trabajo. Esos compañeros siguen trabajando intensamente, son de los más activos dentro del comité político y tienen un rol que nos ayuda a nosotros, a los que hemos ido ingresando a la dirección del partido, a beber de esa enorme experiencia que ellos han tenido. Y el PLD ahora ha logrado un equilibrio entre generaciones que le permite hacer resiliencia en estos momentos que, como tú señalaste, han sido de bastante dificultad para nuestra organización. Y yo te digo a ti, la expresión, por ejemplo, de esta consulta como un mecanismo novedoso de una organización que está en la oposición, es expresión precisamente de ese mix, de esa combinación entre experiencia y la novedad de nuevas generaciones. Sí. Andrés, hablando de otro tema, quiero aprovecharte porque tú fuiste ministro de Educación y parte también de lo que hemos venido viendo en la opinión pública en estos días ha sido prácticamente un ciclón batatero. Hay gente cuestionando la forma en que se gerenció el 4% para educación. Ahora el año escolar iniciaría esta semana y nos encontramos con déficit de aulas, de butacas, de profesores. En el caso de los planteles, el gobierno ha explicado que algunos tienen inclusive 9 años, que no es necesariamente de esta gestión. Entonces, ¿cómo se explica esto, Andrés Navarro? Bueno, lo que pasa es que con el vacío que ha tenido la gestión de la educación, del sistema educativo en estos 2 años y los resultados que estamos viendo ahora, se le ha querido imputar que eso viene desde décadas atrás o de años atrás. Y no es así, porque todo lo que estamos viendo hoy en día en educación, 2 años atrás no se veía. Lo que se veía en la educación era la construcción de un futuro que era promisorio. ¿Por qué? Porque a pesar de que no habíamos logrado todavía disparar los indicadores de aprendizaje en torno a las pruebas internacionales, que eso siempre lo aceptamos y por eso mantuvimos las pruebas internacionales, pero sí estábamos construyendo la base para dar ese salto. Pero ¿qué pasa? Que desde hace 2 años hubo un colapso en el sistema educativo, hubo una denegación de todo lo que se había logrado. Y entonces ahora se encuentran con la sorpresa de que todo en gran medida se ha ido perdiendo. Porque déjenme decirle a ustedes, los países que hoy exhiben grandes indicadores en los aprendizajes de los estudiantes, no lo hicieron de la noche a la mañana, fueron por políticas educativas permanentes, no importaba el cambio de gobiernos. Pero este gobierno actual, lamentablemente, para el sistema educativo, llegó y quiso hacer borrón y cuenta nueva en el peor momento del sistema educativo por el contexto de la pandemia. Pero en el caso de los planteles, hoy se rasgan las vestiduras y quieren imputar el desorden, el desastre que hay ahora a las administraciones pasadas. Hay los planteles, ellos han dado un inventario recientemente, donde hablan de 718 planteles escolares en proceso de construcción que lo encontraron. Algunos de ellos iniciados 9 años atrás y están en proceso. Algunos de ellos, los contratistas, cobraron el 120% de lo que costaba la obra y la obra no está terminada, le falta un 20, un 30, un 25%. Otros
cobraron el avance del 20% para construir una escuela que no tiene solar. O sea, sin que existieran los solares, se hicieron unos concursos, los contratistas lo ganaron, lo sacaron, unas rifas, pero el solar no aparece, por tanto no lo han podido construir. Situaciones como esa, ¿cómo se explican? Bueno, mira, Adalberto, lo primero es que tiene 2 años de gobierno y tienen un discurso como si fuera ayer que entraron al gobierno. ¿Cómo pueden decir, con qué cara pueden decir que encontraron 700 edificaciones escolares en proceso y que hoy en día siguen las 700 edificaciones escolares en proceso después de 2 años de gobierno? Segundo, no son capaces de decir cuántas edificaciones escolares encontraron construidas, funcionando, con tecnología. Porque es una lógica del retroceso, una lógica de ver simple y llanamente en la parte vacía del vaso y no asumir la responsabilidad de que esa parte vacía del vaso son ellos las que tienen que llenarla, las que debieron llenarla en estos 2 años. Entonces, sí hay un margen de error de casi 2.000. Uno de los argumentos que plantean, porque eso se lo hemos hecho preguntar. Sí, hemos preguntado. El primer argumento es que necesitaron casi 1 año para que el Congreso, porque había un problema legal extraordinario. Sí. Se habían dado una obra, no, la obra está sobrevaluada ahora, que tiene, y habían pasado del 25% que establece la ley. ¿Cómo continuar esa obra con ese contratista, con otro nuevo, con esa situación? Necesitaron 1 año para que le aprobaran esa ley, esa legislación. Tú sabes que eso es falso, ¿eh? Es falso. ¿En qué sentido? Porque el presidente Abinader no puede decir que duró 1 año para que le aprobaran una ley en el Congreso cuando tienen el control total del Congreso. Pero todo el proceso legal, la ruta legal. Ese fue el mecanismo que encontraron para superar una situación que parecía inmanejable. Sí, que el mecanismo es correcto, pero no tenían que durar 1 año. Pero por otro lado, si esa... Pero ¿cómo se explica que hayan planteles escolares con 7, 8, 10 años? Y bueno, yo he visto, al propio ministro que tuvo recientemente un encuentro con periodistas, le señalábamos caso específico, Los Mogotes en Villa Altagracia. Ese es un lugar muy bien conocido con un amigo tuyo, se llama Narciso Guzmán. Guzmán, sí. Ese es la escuela de Los Mogotes de Villa Altagracia, tiene 6 años en paralizada. Después está ya la edificación casi hecha. Sí. 6 años. En Los Alcarrizos, el centro, que se lo conozco, el centro educativo José Reyes, existe. La escuela existe, pero es insuficiente para albergar. Y se inició hace 5 años la edificación nueva. Esa edificación también tiene alrededor de 2 o 3 años paralizada. Mira, déjame decirte los diferentes escenarios. Hay edificaciones escolares paralizadas por razones legales, como el mismo presidente lo reconoció, el actual presidente Abinader, por razones legales. Hay el entramado legal para tú eliminar un contrato de un ingeniero que no ha cumplido, y que como Estado tú tienes la responsabilidad de eliminar ese contrato para crear un procedimiento para asignarla a otro contratista, es tan tortuoso, es tan escabroso, que se puede tomar varios años. Sí. Porque tú tienes que irte a los tribunales y no puede intervenir la obra. Y por eso yo reconozco que hay obras que en este gobierno no ha podido intervenir por ese andamiaje tan escabroso legal para poder quitar la obra. Y eso es cierto. Pero, Adalberto, lo que no es correcto ni válido es que se centren en esos casos de impedimento legal para poder justificar su inoperancia en todo el sistema. Porque ese mismo entramado legal, el que tuvimos nosotros también, no ha habido cambio. Entonces, no hay razón. Pero además, se aprobó esa ley hace 1 año. ¿Y qué ha pasado en este año? Con ley. No han hecho tampoco nada.
Entonces, lo que hay Dicen que reconocer, están terminando en 2 meses, van a entregar alrededor de 300 de las escuelas. Y que a final de año. ¿Y por qué no centran el discurso en eso, en lo que han podido hacer? Se nos ha acabado el tiempo. Andrés Navarro, pasado ministro de Educación, y ahora forma parte de la comisión que organiza la consulta del Partido de la Liberación Dominicana para escoger a su posible candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir con huracán, con huracán y sin huracán. Sí, y le reiteramos que este espacio está abierto. Sí, y puedo hacer una invitación. Adelante, sí, cómo no. Miren, a todos la ciudadanía, ustedes pueden entrar a la página web del PLD, verificate.do, y pueden identificar, colocando su cédula, en cuál de las escuelas, en cuál de los centros educativos o recintos le tocará participar. En caso de que deseen hacer esta acción ciudadana, pues pueden ubicar ahí en la página web del partido el lugar donde le corresponde el domingo 16 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pausar y volvemos con más informaciones sobre el huracán y además con una entrevista con Adriano Sánchez Roa, quien fue senador de la República por la provincia Elías Piña y además ha ocupado otros cargos públicos y sociales en el país.